Cuando hablamos de Harry Potter lo hacemos de una de las mejores sagas de la historia del cine. Es un universo que ha definido y marcado a generaciones enteras. Un mundo donde la magia es posible y donde prácticamente todo el mundo se ha refugiado alguna vez. Por eso mi intención hoy, después de revisionar las 8 películas en los primeros días de este nuevo año 2026 y ver cómo han ido envejeciendo, es clasificarlas de peor a mejor en función de algunos parámetros que iré desgranando a lo largo del vídeo, como su fotografía, trama, personajes, desenlaces, momentos épicos y valor individual añadido, con el fin de responder a la gran pregunta: ¿cuál es la mejor película de Harry Potter? Antes de comenzar me gustaría aclarar que este ranking se basa únicamente en mi opinión y en mis sensaciones sobre las películas, así que si tú las ordenarías de otra manera, me encantaría por supuesto conocer tu propio top si lo dejas en comentarios. Así que sin más dilación, comenzamos por el puesto número 8. Situar a las Reliquias de la Muerte parte 1 en el puesto número 8 responde a un hecho puramente estructural que, revisionando la saga en este 2026, se hace más evidente que nunca. Estamos ante el experimento más arriesgado de toda la franquicia. Una película que decide, por fin, alejarse de las fronteras de Hogwarts para lanzarse sin miedo a una especie de road movie existencialista, cruda y profundamente humana. Es valiente porque rompe las reglas del tablero que hasta este momento venían funcionando, pero cinematográficamente ese riesgo es un arma de doble filo. Al alejarse de los pasillos conocidos, la cinta abraza una gama cromática y una fotografía que se siente amarga, casi inerte. Hay un uso de los grises y una fotografía tan apagada que, aunque busca transmitir la desesperanza de los personajes en su búsqueda de los horrocruxes de Voldemort, termina resultando visualmente plana en muchos tramos. Es una atmósfera oscura que busca la asfixia, sí, pero que a veces se queda en una imagen algo estática, que no termina de comunicar la epicidad que uno espera del principio y del fin de una saga como Harry Potter. Como espectador sientes que la película es un inmenso caldo de cultivo, una partición necesaria para asentar las bases de lo que vendrá después, o una especie de jardín en el que después florecerá su impresionante segunda parte. Pero como obra independiente, la narrativa sufre al quedar atrapada en persecuciones y momentos de estancamiento que expanden el lore de forma magistral, pero que le restan solidez al ritmo global. Sin embargo, cuando la película decide brillar, lo hace con una fuerza arrolladora. La secuencia de la fábula de los 3 hermanos es sencillamente una de las mejores piezas de dirección de arte de la historia del cine comercial, una animación que detiene el tiempo de toda la película para explicarnos la esencia de la muerte. Esa genialidad convive con momentos de una tensión sin duda soberbia, como la escena en la mansión Malfoy o las diversas apariciones de un Voldemort cada vez más terrorífico, desatado y siniestro. Son esos destellos, junto a la solidez de los horrocruxes, lo que mantiene a la película en un nivel aceptable. El problema es que en una saga donde el resto de sus componentes alcanzan el sobresaliente o la matrícula de honor, esta parte uno se queda un escalón por debajo. Se siente como una muy buena película de Harry Potter, sin duda, pero carece de esa escala de momentos icónicos y de ese equilibrio narrativo que sí tienen sus hermanas. Es un cierre de lista que cumple con creces, pero que en esta comparativa puramente técnica es la que más acusa el peso de ser simplemente el preludio de algo mayor. Ocupando el 7º lugar, nos encontramos con una pieza ante la que de entrada se siente casi injusto juzgarla bajo el mismo baremo que a las demás, simplemente porque es la primera. Harry Potter y la Piedra Filosofal no es solo una película, es el Big Bang de este universo, y el trabajo que hizo Chris Columbus estableciendo las bases del mundo mágico fue sencillamente magistral. Visualmente, la cinta posee una calidez y una gama cromática preciosa, con una fotografía que para su época, una producción que nació incluso antes de haber cumplido el cambio de siglo, resulta más que decente, envolviendo al espectador en un sentido de la maravilla que muy pocas películas de fantasía han logrado hasta la fecha. Sin embargo, al analizarla hoy, con la perspectiva que nos da este año 2026, es innegable que es la pieza que peor ha envejecido dentro del conjunto. No es
solo una cuestión de un presupuesto inicial más ajustado que el de sus sucesoras, sino de una técnica digital que en aquel entonces daba sus primeros pasos y que hoy se siente sin duda algo tosca. Además, si la comparamos incluso con su secuela directa, la película carece de ese ritmo trepidante y de esa acción que veríamos más adelante. Es una cinta con una sucesión de acontecimientos marcadamente infantiles y un tono que, aunque necesario para el punto de partida, resulta poco impactante cuando lo ponemos al lado de la madurez que alcanzaría la saga. Es aquí donde debemos separar el corazón de la razón. Sé que la mayoría de los tops la colocan en el podio o en puestos más elevados simplemente por pura nostalgia y por el vínculo sentimental que todos tenemos con aquel primer viaje a Hogwarts, pero si la juzgamos como una unidad cinematográfica individual y única, no tiene sin duda la potencia narrativa ni la fuerza visual de las que vendrían después. El trío protagonista está muy bien conformado, pero aún está lejos de la profundidad interpretativa que alcanzarían los tres actores bajo directores como Cuarón o David Yates. A pesar de esto, la película nos regala momentos de una carga emocional y un suspense brillantes, como el instante en que Harry descubre los detalles sobre el asesinato de sus padres o ese giro de guión final con la revelación de que Quirrell estaba custodiando parte del alma de Voldemort. Un plot twist que para el público de la época fue una auténtica sacudida. Gracias a la solidez de este primer paso, el universo posterior pudo existir, pero siendo justos con el análisis técnico, su estructura lineal y su tono un poco más ingenuo la relegan a este puesto número 7. Es una grandísima película y una joya fundacional, pero en una carrera de fondo contra gigantes la veteranía de ser la primera le acaba pesando en la meta. Ascendiendo un peldaño más, en el número 6 nos encontramos con la que considero una de las mejores continuaciones directas de la historia del cine comercial, Harry Potter y la Cámara Secreta. Es cierto que a primera vista esta película parece moverse en el mismo terreno que su predecesora, mantiene el ADN de Chris Columbus en el tono, en esa ambientación todavía mágica y acogedora y en una gama cromática que sigue la estela de la fotografía de la primera entrega. Sin embargo, tras este visionado, mi sensación personal es que esta secuela es notablemente más madura, más cruda y curiosamente mucho más sangrienta. Hay algo en la atmósfera de esta cinta que la hace sentir un punto más fuerte. No soy de los que opinan que la primera es infinitamente superior a su continuación. De hecho, creo que La Cámara Secreta es una película más sólida precisamente porque se atreve a ser más dura. La trama de suspense construida en torno al misterio del heredero de Slytherin y la petrificación de los estudiantes genera una empatía mucho mejor con la historia. Esa sensación de peligro real que recorre los pasillos de Hogwarts le otorga una gravedad que la aleja de la ingenuidad absoluta. Narrativamente, el acierto es total. La idea de vertebrar la trama alrededor de los recuerdos de la primera vez que se abrió la cámara es sin duda brillante, pero donde la película realmente da un golpe sobre la mesa es en su clímax, el plot twist final, donde descubrimos que Tom Riddle es en realidad un joven Lord Voldemort. Me parece un giro de guión mucho más redondo e incluso más satisfactorio que el de Quirrell en la Piedra Filosofal. Se siente más orgánico, mejor hilado con el lore de la saga y con un peso dramático superior. Pero quizás lo más interesante de revisitar esta película hoy es darnos cuenta de que aquí es donde se empieza a destripar el complejo clima político que definirá el resto de la franquicia. Por primera vez se nos presenta de forma directa esa apatía de los Slytherin y esa obsesión casi supremacista de las familias de sangre pura por la pureza del linaje. Es el inicio de esa narrativa sobre los prejuicios que aporta una capa de profundidad social que la primera película apenas esbozaba. Por esa capacidad de expandir el mundo de forma tan coherente y por ser una secuela que, lejos de repetirse, decide endurecerse, La Cámara Secreta se queda con este sólido puesto número 6. Con la llegada del puesto número 5 entramos oficialmente en el terreno de las grandes ligas. Aquí ya no hablamos simplemente de buenas películas, hablamos de obras que rozan el sobresaliente y que elevan el estándar de la franquicia a un nivel superior. La Orden del Fénix es ese punto de inflexión, un salto de calidad técnico y visual que consolida a Harry Potter no solo como el niño que sobrevivió, sino como un protagonista absoluto, complejo y profundamente humano. Cinematográficamente estamos ante una de las mejores fotografías de toda la saga. La cámara de David Yates, en su debut en la franquicia, nos entrega una estética mucho más sofisticada, capaz de capturar la opresión que se respira tanto dentro como fuera de Hogwarts, y gran parte de esa atmósfera asfixiante se la debemos sin duda a la presencia incómoda y magistral
de Dolores Umbridge. Es un personaje que sí, odiamos con cada fibra de nuestro ser, pero cuya construcción narrativa es tan sólida que eleva la tensión de la película hasta límites casi insoportables, convirtiéndola en un auténtico peliculón infravalorado. Sin embargo, lo que realmente hace que esta quinta entrega se gane su lugar en el top 5 son sus golpes emocionales, de una potencia y una solidez devastadoras. Por un lado, tenemos la muerte de Sirius Black, que es, sin duda, uno de los momentos más desgarradores de la vida de Harry y una de las escenas mejor ejecutadas de toda la saga. Un silencio visual que duele más que cualquier grito posible. Por otro lado, la película nos regala el que considero el mejor duelo de toda la franquicia, el enfrentamiento en el Ministerio de Magia entre Dumbledore y Lord Voldemort. A nivel visual y coreográfico, esta batalla supera por goleada a cualquier otra, incluyendo el duelo final de la octava película. Es un despliegue de poder y creatividad que nos muestra, por primera vez, la verdadera escala de lo que significa ser un mago de leyenda. Pero siendo justos en este análisis, la película no está libre de sombras. Es aquí donde empezamos a notar una cierta decadencia en el llamado trío de oro como conjunto. Mientras Harry se consolida con una fuerza imparable, Ron y Hermione comienzan a perder esa redondez interpretativa que tenían en las entregas anteriores. Empiezan a sentirse más como muletas o como pilares de apoyo que como personajes con una personalidad propia y marcada. Se vuelven algo lineales, acompañando a Harry en su viaje, pero sin esa chispa de independencia que les caracterizaba bajo la dirección de Columbus o Alfonso Cuarón. Además, sufre inevitablemente al compararla con la profundidad narrativa del libro, el más extenso de toda la saga, lo que obliga a una síntesis que a veces se siente algo apresurada y que a la Orden del Fénix no le sienta del todo bien. Estos fallos, junto a una construcción narrativa un poco menos emocional que la de las 4 cintas que nos quedan por ver, la sitúan como ese punto medio perfecto. Es el salto de calidad definitivo, una película muy superior a las 3 anteriores, pero que aún se queda un paso por detrás de las 4 joyas de la corona, que sin duda son narrativamente mucho más fuertes y están mejor construidas. Ocupando el cuarto lugar nos encontramos con una de esas experiencias cinematográficas que solo se viven de verdad una vez en la vida, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Al revisitarla ahora se confirma y se consolida como una película impresionante que eleva la apuesta emocional a niveles que hasta este momento la saga no se había atrevido a explorar. Es la entrega que le da un lavado de cara definitivo a la franquicia, rompiendo además con las estructuras narrativas preestablecidas de las 3 anteriores. Todo ello para lanzarnos de lleno a un torneo de los 3 magos que, si bien tiene sus pequeños agujeros de guión y algún que otro momento valle, resulta en líneas generales un espectáculo soberbio y profundamente entretenido. Pero más allá de las pruebas y la competición, donde creo que esta cuarta película brilla con luz propia, es en el dibujo espectacular que realiza de sus protagonistas. Aquí presenciamos el salto definitivo a la adolescencia de cada uno de nuestros personajes favoritos. Es fascinante observar cómo todos maduran de manera conjunta. La escena del baile de Navidad no es solo un intermedio social, sino el campo de pruebas donde empiezan a experimentar con sus primeras parejas y con esa torpeza emocional tan propia de la edad. Es un crecimiento orgánico que nos prepara para el choque de realidad brutal que supone su tercer acto, porque si hablamos del Cáliz de Fuego, tenemos que hablar, evidentemente, de ese final flamígero y explosivo en el cementerio. Es, sin duda alguna, una auténtica ida de olla técnica y narrativa que culmina en una de las 10 mejores escenas de toda la historia de Harry Potter. La resurrección de Lord Voldemort, alimentada por la propia sangre de Harry, es un despliegue de poder asombroso, pero es la muerte de Cedric Diggory lo que termina de fracturar la inocencia del espectador. La primera vez que presencias ese momento, el impacto es tan potente y tan fuerte que redefine por completo tu visión de la saga. Es inevitable, es un clímax que eleva la cinta a una categoría superior, quedándose a las puertas del podio solo porque las 3 películas que nos quedan por analizar son sencillamente hitos inalcanzables del cine contemporáneo.
La medalla de bronce, como no podía ser de otra manera, es para Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 2. Revisionarla hoy es confirmar que estamos ante un cierre épico que trasciende el género de la fantasía para rozar la escala del cine de superhéroes más ambicioso. La batalla de Hogwarts no es solo un enfrentamiento, es un despliegue visual de 10 con un presupuesto que se nota en cada fotograma y un CGI que sigue sintiéndose casi realista. Los hechizos, las explosiones y ese fuego que parece querer saltar de la pantalla nos sumergen en una experiencia tan vívida que nos hace sentir dentro de los muros del castillo. Pero bajo toda esa pirotecnia, lo que realmente sostiene a la película es su brutal carga emocional. Hay momentos que se han quedado grabados, sin duda, en la retina colectiva, como ese Harry aceptando su destino y caminando con una calma aterradora hacia la muerte en el bosque prohibido. Sin embargo, el corazón del film late con más fuerza si cabe en la secuencia de recuerdos de Severus Snape. Es posiblemente el mayor giro de guión de toda la saga, una revelación estremecedora que nos obliga a empatizar con un personaje al que habíamos aprendido a odiar. Ese always, ese siempre, sigue siendo, en este 2026, un motor de lágrimas infalible que nos golpea con la misma fuerza que lo hizo la primera vez. Sé que hay voces que critican este final por considerarlo algo insípido o demasiado cómodo, pero si miramos a otros cierres de sagas masivas, y si no, que se lo digan a los fans de Juego de Tronos, nos daremos cuenta de la proeza narrativa que se logró aquí. Existe un equilibrio lógico entre la supervivencia de los protagonistas y el sacrificio doloroso de figuras clave como Tonks o Fred. No se siente forzado, se siente como el coste real de una guerra. Además, la película se atreve a ser humana hasta en los detalles más pequeños, regalándonos escenas tan bellas como a menudo infravaloradas. Por ejemplo, el momento en que Harry salva a Draco, que es un gesto de perdón y empatía profunda, donde Harry comprende al fin el peso del linaje y el apellido que Draco ha tenido que cargar durante todos estos años. La película, en definitiva, es un cierre digno, técnicamente impecable y emocionalmente honesto que nos deja con la sensación de que la magia, después de todo, ha sabido despedirse a la altura de su leyenda. En el segundo puesto llegamos a una de las cimas indiscutibles de la cinematografía fantástica, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Al volver a verla, uno se da cuenta de que no estamos solo ante una película de Harry Potter, sino ante un blockbuster con mayúsculas, una obra ambiciosa y valiente a partes iguales que podría enamorar incluso a alguien que jamás haya mostrado interés alguno por el mundo mágico. La dirección de Alfonso Cuarón fue un riesgo absoluto que terminó por cambiar el paradigma de la saga, dotándola de una atmósfera, una fotografía y una banda sonora que sin duda juegan en una liga superior. Es aquí donde el tono infantil de las dos primeras entregas se desvanece por completo para dar paso a una oscuridad necesaria y envolvente. Cuarón no solo cambió la estética, sino que maduró a los personajes de golpe. El trío de oro alcanza aquí una de sus mejores versiones. Tanto Hermione como Ron dejan de ser meros elementos conectores o alivios cómicos para ganar, en cambio, una autonomía y una madurez envidiables. Tienen sus propios arcos, sus propias decisiones y una química con Harry que se siente por fin orgánica y profunda. Es el momento en el que el mundo de Hogwarts deja de ser un refugio acogedor para convertirse, en cambio, en un lugar donde el peligro acecha en cada sombra de los dementores. Narrativamente, la película es una locura técnica. El tramo final, con Harry y Hermione utilizando el giratiempo para desandar sus pasos y verse a sí mismos desde la distancia, es ya historia del cine. Las interpretaciones de Daniel Radcliffe y Emma Watson alcanzan aquí niveles de excelencia que, siendo honestos, pocas veces se volvieron a repetir con tanta frescura en la saga. Y por supuesto, tenemos el que es probablemente el mejor plot twist de toda la franquicia: descubrir que Scabbers, la rata de Ron, es en realidad el traidor Peter Pettigrew, y que el temido Sirius Black no es el asesino que buscaba venganza y que nos habían vendido al principio de la película, sino el padrino inocente que dio la vida por proteger a los Potter. Es un giro bellísimo que expande el trasfondo de James y Lily de una forma sin duda conmovedora. Sin embargo, si no ocupa el puesto número 1 es por una decisión creativa que, aunque entendible por ritmo cinematográfico, sigue doliendo a los fans.
la omisión de la historia de los merodeadores, dejar fuera el origen de ese mapa, el vínculo entre James, Sirius, Lupin y Pettigrew y todo lo que rodeaba aquellos años en Hogwarts fue una apuesta arriesgada que privó a la cinta de una de las tramas más ricas y curiosas de la obra original. A pesar de este pequeño vacío, la película es ya una pieza de culto, un ejercicio de dirección magistral que elevó el listón de tal manera que muy pocas pudieron seguirle el ritmo. De hecho, si no alcanza el puesto número 1 es porque existe Harry Potter y el misterio del príncipe. Y llegamos a la joya de la corona. El puesto número 1, la matrícula de honor absoluta de esta saga, es para la que considero la película más incomprendida y a la vez la más brillante de todas, Harry Potter y el misterio del príncipe. Sé que esta elección es muy polémica, sé que mucha gente critica esta cinta por su ritmo, acusándola de ser lenta, pausada o excesivamente introspectiva en comparación con el frenesí que supone otras entregas, y no les falta razón en el diagnóstico, pero sí en la valoración final, porque si consigues entender que esto no es una película de acción, sino más bien un thriller psicológico y filosófico, te das cuenta de que ese ritmo aparentemente lento es en realidad una narrativa que se cuece a fuego lento para entregarnos el cine más maduro de la franquicia. Empecemos por lo evidente. Visualmente, la película es sin duda insuperable. Estamos ante la mejor fotografía de toda la saga, sin discusión posible. La dirección de arte abraza una atmósfera etérea, casi onírica, donde las sombras y los colores desaturados nos cuentan que el final está cerca. Es una película preciosa, estéticamente perfecta, donde cada plano parece un cuadro renacentista pintado a la luz de una varita. Pero donde toda esta película se vuelve una completa locura es sin duda en su guión. La trama entre Harry y el profesor Slughorn es sencillamente lo mejor que se ha escrito en este universo. No es una batalla de hechizos, no es algo visualmente impresionante, sino más bien es una batalla de manipulación, de recuerdos y de culpas. Ver cómo desentrañan el pasado de Tom Riddle, descubriendo el secreto de su inmortalidad a través de los Horrocruxes, es fascinante. Es la película que nos enseña que para derrotar al mal, primero tienes que entender su origen, sus miedos y su humanidad rota. Y hablando de humanidad rota, aquí tenemos a un Draco Malfoy sin duda espectacular. Lejos del villano caricaturesco de los primeros años, aquí vemos a un chico atrapado en una misión que le viene grande, sufriendo un desmoronamiento psicológico brutal. De hecho, tengo un vídeo en mi canal hablando sobre esto mismo por si quieres pasarte a verlo después de terminar este. Su viaje hacia la oscuridad culmina en la Torre de Astronomía, en una de las escenas más tensas y trágicas de la historia del cine fantástico, la muerte de Albus Dumbledore, que no es solo el fin de un mentor, de un profesor y de un director, sino que es más bien el fin de la seguridad para todo el mundo mágico y la prueba más vívida de que la guerra está de nuevo cerca. Si a esto le sumamos la revelación final de que Snape, esa figura ambigua y terrible, incómoda para muchos, es el príncipe mestizo, el círculo se cierra de forma magistral. Es una película sólida, estupendamente bien escrita y de una belleza dolorosa. Por atreverse a ser diferente, por su profundidad psicológica y por ser, en definitiva, a mi juicio, puro cine, El misterio del príncipe se alza como la mejor película de la saga de Harry Potter. Muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo, dale like si te gusta el contenido que hago y no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este.